La historia de la prensa en España se inicia con los romances noticieros, que daban cuenta de los sucesos de la Guerra de Granada en el siglo XV. En el siglo XVI, la xilografía o grabado en madera permitió la difusión masiva y barata de todo tipo de escrito breve. Comienzan las relaciones de sucesos elaboradas por personas pagadas por algún consistorio municipal para que elaboren en un manuscrito hermoseado un uniforme o acta de cualquier festividad religiosa, inauguración, visita importante, conmemoración, celebración o hecho memorable para que sirviera de recuerdo a los habitantes, o los avisos, informes manuscritos pagados igualmente y remitidos cada cierto tiempo a nobles que deseaban saber cualquier hecho importante. El noticiarismo manuscrito comienza con cartas sobre los hechos de la conquista de Granada y continúa con los relativos a la del Nuevo Mundo, cuando se imprimen relaciones noticieras de los primeros éxitos de los conquistadores españoles en América. Acaso el primer relacionero puede ser el humanista Pedro Mártir, que entre 1488 y 1526 redactó no menos de 812 epístolas, que incorporaban no pocos elementos noticiosos. Esta especie de corresponsales fueron relativamente frecuentes en el cortesano siglo XVII y se conservan los avisos realizados por Jerónimo Barrionuevo y Andrés de Almanzar. Las agencias de noticias de entonces eran las plazas llamadas mentideros en la corte, las gradas de San Felipe especializada en asuntos militares y de gente de armas, y muy cerca de la calle del Correo, donde llegaban las postas con las noticias, las losas de palacio de donde se extraían las noticias sobre rey, familia real y nobleza, y el mentidero de representantes, donde solían juntarse la gente del teatro, artistas, actores, poetas y escritores, situado en la confluencia de las calles Prado y León. Por eso los literatos de la época, como Cervantes y Lope de Vega y Góngora, buscaban casas en sus proximidades. También por esa fecha surgieron los mercurios o gacetas, una especie de boletines que informaban de las novedades ocurridas en las ferias comerciales importantes o los puertos de mucho tráfico. En 1625 apareció en Sevilla avisos de Italia, Flandes, Roma y Portugal y otras partes desde el 28 de julio hasta el 3 de agosto, y en 1641 Jaume Remiu publicó una traducción de la Gazette Parisienne, que puede considerarse el primer periódico semanal aparecido en español. Durante el siglo XVIII el contenido se diversifica y pluraliza. Si bien en esta época los periódicos eran muy caros y solo estaban al alcance de una minoría, constituyó sin ninguna duda alguna de las vías más importantes por las que entraron en España las ideas ilustradas y la ideología burguesa. Teniendo en cuenta que en esta época el 80% de la población era analfabeta, los lectores de papeles periódicos eran una minoría ilustrada compuesta por nobles y clérigos, miembros de la burocracia real, oficiales del ejército y algunos sectores de la clase media como médicos, abogados y profesores. Se distinguían claramente dos tipos de publicaciones diferentes: la prensa culta, que eran papeles periódicos, y la prensa popular, como almanaques o pronósticos. La prensa culta o papeles periódicos se imprimían con el permiso del Consejo de Castilla y se sometían a la censura eclesiástica. Podían comprarse en librerías o puestos callejeros, o ser leídos en café, y eran voceados por los clérigos, que poseían el monopolio de su distribución. La información política o militar estaba en manos de dos periódicos oficiales, la Gaceta de Madrid y Mercurio Histórico y Político. Las publicaciones de iniciativa privada se dedicaban fundamentalmente a los temas culturales y económicos, defendían casi siempre una ideología avanzada y sus lectores eran una minoría ilustrada y burguesa. La prensa española en el siglo XIX desempeñó un papel crucial en la configuración de la vida política y social de España durante un periodo de grandes cambios. Durante este siglo, la prensa experimentó una notable expansión y diversificación, reflejando el crecimiento de la opinión pública y el surgimiento de nuevas corrientes ideológicas. A principios del siglo XIX, España estaba bajo el dominio de Napoleón Bonaparte y la prensa estaba severamente controlada por la corona y las autoridades. Sin embargo, tras la Guerra de la Independencia y la restauración de la monarquía española, se inició un período de apertura política y se promulgó la Constitución de 1812, que garantizaba la libertad de expresión y prensa. A lo largo del siglo XIX surgieron numerosos periódicos y revistas en España que representaban una amplia variedad de perspectivas políticas e ideológicas. Algunos de los periódicos más influyentes de la época fueron El Espectador, El Imparcial, El Liberal y La Correspondencia de España,
Estos desempeñaron un papel importante en la difusión de ideas liberales, conservadoras y republicanas, además de ser utilizados por los diferentes grupos políticos para promover sus agendas y movilizar la opinión pública. Estos primeros periódicos y revistas publicaban artículos de opinión, debates parlamentarios, noticias internacionales, literatura y contenido científico. Además, se desarrollaban nuevas formas de periodismo como el periodismo de investigación, la crónica política, la cual buscaba informar y denunciar los abusos de poder. Sin embargo, la prensa también enfrentó desafíos significativos durante este periodo. La censura gubernamental y las restricciones legales limitaron la libertad de prensa en ocasiones, especialmente durante periodos de inestabilidad política. Además, los periódicos a menudo se vieron influenciados por los intereses políticos y económicos de sus propietarios, lo que llevó a falta de objetividad en ciertos casos. La historia de la prensa española, entretenida como una historia positivista de la hemerografía histórica, que como una historia del periodismo de la comunicación, comienza en el siglo XV de forma dispersa con los manuscritos y la impresión en xilografía de relaciones de sucesos. Poco después, la invención de la imprenta trajo la impresión de primeras gacetas, aunque el inicio del periodismo en España se suele colocar en el año 1661, el año de la aparición de la Gaceta de Madrid. A partir de ahí se desarrollaría el denominado periodismo viejo, que hasta 1789, caracterizado por el dominio del Estado, en el siglo XIX comienza a aparecer la empresa de empresa, que competiría con la prensa obrera y la prensa de partidos, acusando todas ellas una crisis a partir del año 1898, en el que culminaría la desaparición de numerosos periódicos al comienzo de la Guerra Civil. Una vez restaurada la democracia, tras la constitución del año 1978, se asiste a un dominio total de las grandes empresas de comunicación sobre los diarios españoles. Obviamente, una vez restaurada la democracia tras la constitución del año 1978, se asiste a un dominio total de las grandes empresas de comunicación sobre los diarios españoles. El noticierismo manuscrito comienza con cartas sobre los hechos de la conquista de Granada y continúa con los relativos al Nuevo Mundo, cuando se imprimen relaciones noticieras de los primeros éxitos de los conquistadores españoles en América. ¿Acaso el primer relacionero puede ser el humanista Pedro Martír de Angeria, quien entre 1488 y 1526 redactó no menos de 812 epístolas que incorporaban no pocos elementos noticiosos? Por otra parte, interesado el Estado por la popularidad e influencia que tales gacetas iban adquiriendo en la sociedad, el valio Juan José de Austria se preocupó también de hacerse publicidad editando gacetas. En este recurso vio un medio para cimentar su posición y satisfacer sus intereses, y con tal propósito contrató al flamenco Francisco Fabro Bermudán, primer gacetero español de nombre conocido, para escribir e imprimir la primera gaceta española en 1661. También hay que destacar que la prensa en español no solamente se editaba en España, y así no es de sorprender que el periódico judío más antiguo que se conoce sea la Gaceta de Ámsterdam, publicada entre 1675 y 1690, y en castellano para los hispano-portugueses que llegan a los Países Bajos, aunque brillan en ella por su ausencia las noticias de interés judío.